Nunca imaginó que al entrar como una simple becaria, terminaría despidiendo a medio equipo directivo de la empresa de su padre. Pero lo que descubrió en pocos días fue tan sucio y tan cruel que no podía quedarse callada, aunque eso significaba poner en riesgo su propio apellido. Isabela, de 24 años, hija única de un reconocido empresario dueño de una cadena de empresas de logística, llevaba toda su vida escuchando que algún día tomaría el control. Sin embargo, ella no quería heredar una oficina. Quería conocer la verdad. Por eso, sin avisar a nadie, ni siquiera a su padre, decidió entrar a la compañía como una interna más, con un nombre falso y un currículo inventado. Nadie sabía quién era, y ese anonimato le dio acceso a una cara de la empresa que jamás habría imaginado. Desde el primer momento que Isabela cruzó la puerta de aquella sucursal, sintió que algo no encajaba. No fue una corazonada sin fundamento, sino una sensación densa, como si el aire allí tuviera un peso extraño. Los pasillos estaban limpios, las paredes decoradas con frases motivacionales, y sin embargo, las miradas de los empleados contaban una historia completamente diferente. Había un silencio incómodo, un tipo de silencio que no es paz, sino miedo. Apenas pronunció su primer buenos días, notó que algunos le respondieron con sonrisas tensas, casi automáticas, mientras otros desviaba la vista, como si evitar el contacto fuera una forma de protección. Isabela, usando su identidad falsa de interna recién llegada, fingía ingenuidad, pero cada gesto, cada susurro cortado al verla pasar, le encendía una alarma interna. La primera señal evidente llegó al final de su segundo día. Una mujer joven, de unos 28 años, a la que más tarde conocería como Laura, salió del baño con los ojos hinchados. Isabela se acercó y preguntó si todo estaba bien. Laura bajó la voz hasta un susurro y dijo algo que la dejó fría. «Aquí las paredes tienen oídos, ten cuidado». Luego, sin más, se marchó deprisa, mirando hacia Amara atrás como si temiera que alguien la hubiera visto hablar. Esa advertencia se clavó en su mente y empezó a prestar atención a cada interacción a su alrededor. No pasó mucho para que la advertencia cobrara sentido. En una reunión rutinaria, Isabela presenció cómo el gerente de área, un hombre alto y de voz grave llamado Ramírez, humillaba públicamente a un empleado mayor por un error mínimo en un informe. No se limitó a señalar el fallo, lo ridiculizó, cuestionó su capacidad y hasta su edad, arrancando risas incómodas de algunos, mientras la mayoría bajaba la cabeza para evitar ser el siguiente blanco. Isabela sintió una mezcla de rabia y desconcierto. No entendía cómo un comportamiento tan abusivo podía ser tolerado en una empresa que, de cara al público, se jactaba de valores como respeto e integridad. Con el paso de los días, la lista de irregularidades creció. Empleados obligados a quedarse horas extras sin pago ni registro, amenazas veladas de despido por cualquier mínima queja, contratos modificados en silencio y un sistema de favoritismo descarado donde solo prosperaron quienes aceptaban las reglas no escritas del lugar. Algunos recibían aumentos y beneficios por callar o incluso participar en prácticas cuestionables. Otros eran empujados lentamente hacia el despido si se atrevían a señalar injusticias. Isabela comenzó a escuchar rumores más oscuros, facturas infladas para justificar retiros de fondos, proveedores fantasmas que cobraban sumas enormes y jefes que organizaban viajes de negocios que en realidad eran vacaciones pagadas con dinero de la empresa. Lo más inquietante era que varios de esos movimientos ilegales parecían estar protegidos desde niveles muy altos. Había nombres que se repetían una y otra vez, y no eran precisamente de empleados de bajo rango. La idea de que todo esto podía estar ocurriendo bajo el mando, o al menos la vista gorda, de personas que reportaban directamente a su padre, empezó a pesarle como una losa. Isabela no sabía si su padre estaba al tanto de la podredumbre que corroía su empresa, pero una cosa sí era segura. Si lo ignoraba, alguien lo estaba utilizando para proteger su propio poder. La tensión creció cuando vio a Laura ser llamada a la oficina del gerente y salir minutos después con una carta en la mano y la mirada perdida. Despedida sin justificación alguna. El motivo real, según escuchó después, era que se había negado a aceptar una propuesta inapropiada de un supervisor. Aquello encendió un fuego en Isabela. Entendió que no se trataba solo de mala gestión o abuso laboral. Había un sistema de corrupción y acoso bien enraizado, y todos, desde el más nuevo hasta el más antiguo, vivían con miedo de hablar. En ese momento, Isabela supo que ya no podía ser solo una observadora. Sin que nadie lo notara, empezó a registrar cada incidente, cada palabra, cada gesto sospechoso.
y aunque todavía no tenía un plan concreto, algo dentro de ella sabía que todo lo que estaba descubriendo no podía quedarse en silencio. Pronto, su rol de interna dejaría de ser una simple fachada y se convertiría en su mayor arma. Isabela comenzó a moverse como una sombra dentro de la oficina. No podía arriesgarse a llamar demasiado la atención, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras veía a la gente derrumbarse día tras día. Su primera estrategia fue simple: escuchar más de lo que hablaba. En las pausas para el café, en los pasillos, incluso en los ascensores, captaba fragmentos de conversaciones que, aunque aparentemente inofensivas, revelaban patrones de abuso y corrupción. Tenía una libreta pequeña escondida dentro de una carpeta donde apuntaba iniciales, fechas, montos y cualquier detalle que pudiera servir más adelante. También comenzó a guardar copias digitales de correos y documentos por accidente, olvidados en impresoras compartidas. La confianza de algunos empleados empezó a ganársela sin que ella lo pidiera. Un día, mientras organizaba archivos en la bodega, un hombre mayor llamado don Ernesto se acercó. Él llevaba casi 20 años en la empresa y su rostro reflejaba el cansancio de alguien que ha visto demasiadas injusticias sin poder hacer nada. Sin mirarla directamente, dejó caer una carpeta sobre la mesa y dijo en voz baja: «No todos somos ciegos, muchacha, pero aquí, el que abre la boca, pierde el trabajo, o algo peor». Isabela abrió la carpeta y encontró registros financieros llenos de irregularidades, gastos duplicados, facturas sin proveedor real, transferencias a cuentas personales. Don Ernesto simplemente se alejó, como si ese acto hubiera sido demasiado arriesgado para él. Isabela comprendió que no podía enfrentarse a esto sola. Necesitaba aliados, pero escogerlos mal podría costarle todo. Poco a poco, identificó a un pequeño grupo de empleados que, como Laura y don Ernesto, parecían tener un sentido claro de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Los encuentros eran siempre casuales: una coincidencia en el comedor, un comentario al pasar, nunca más de 2 o 3 juntos, nunca en el mismo lugar 2 veces. La consigna era clara: nada por mensajes, nada por correo, nada que pudiera rastrearse fácilmente. En esas conversaciones discretas, las piezas comenzaron a encajar. No se trataba solo de un gerente abusivo o un par de supervisores corruptos. Había toda una red que operaba para desviar recursos, cubrir casos de acoso y eliminar a cualquiera que se interpusiera. El dinero robado financiaba lujos personales, viajes, incluso propiedades en el extranjero. Algunos empleados recibían pagos extra por su silencio, mientras que otros eran utilizados como chivos expiatorios para justificar pérdidas inventadas. Pero lo que más le dolió descubrir fue que la corrupción no era un secreto oculto bajo capas y capas de mentiras. Era algo que, de alguna manera, había sido normalizado. Los nuevos empleados aprendían rápidamente que cuestionar a la autoridad era peligroso. Las denuncias internas se archivaban sin respuesta, y los responsables nunca enfrentaban consecuencias. La impunidad era tan grande que los culpables se sentían intocables. Isabela sabía que para desmantelar algo así no bastaba con un par de pruebas. Tenía que armar un caso irrefutable, algo tan sólido que, incluso si alguien en las altas esferas intenta encubrirlo, no pudiera ignorarse. Empezó a trabajar con un sistema meticuloso. Clasifica la evidencia en categorías, cruzaba fechas y nombres, y corroborar cada dato con más de una fuente. Algunas noches se quedaba hasta tarde, alegando que estaba poniéndose al día con el trabajo, pero en realidad aprovechaba para acceder a carpetas compartidas y respaldar información en un pendrive que siempre llevaba consigo. La tensión crecía con cada día que pasaba. Había momentos en los que sentía que alguien la estaba observando. Más de una vez, notó miradas sospechosas de Ramírez o de otro supervisor llamado Cárdenas, un hombre de sonrisa afilada y reputación oscura. En una ocasión, al salir del trabajo, notó un auto estacionado frente a su edificio. El vehículo arrancó en cuanto ella se acercó, dejándola con el corazón acelerado y la certeza de que estaba caminando sobre terreno peligroso. Sin embargo, el miedo no la detuvo. Al contrario, lo convirtió en combustible. Empezó a planificar algo más grande que simplemente denunciar. Quería exponer a todos, desde el primer eslabón corrupto hasta el último, y para eso tendría que provocar que bajaran la guardia, que se sintieran tan seguros como siempre, hasta el día en que el golpe llegara de golpe, sin advertencia. Ese plan empezó a tomar forma cuando un rumor comenzó a circular. La empresa planeaba una reestructuración interna.
Los gerentes corruptos lo veían como una oportunidad para colocar a más gente de su confianza en puestos clave. Isabela, en cambio, lo vio como el momento perfecto para actuar. Si lograba que la evidencia saliera a la luz en ese preciso instante, el impacto sería devastador. Y así, mientras afuera todo parecía continuar con la misma rutina gris y silenciosa, por dentro, Isabela estaba preparando la tormenta que cambiaría el rumbo de la empresa para siempre. Lo que ella no sabía era que, antes de llegar a ese momento, tendría que enfrentarse cara a cara con el núcleo más peligroso de esa red, y que esa confrontación pondría en riesgo no solo su misión, sino su propia seguridad. El lunes por la mañana, el aire en la sala de juntas era denso, como si todos los presentes sintieran que ese día sería diferente. Los gerentes se miraban entre sí, nerviosos y desconfiados, mientras el padre de Isabela, don Ricardo, tomaba asiento al frente de la mesa con una expresión seria. Isabela entró sin llamar la atención, con su carpeta bajo el brazo, el pulso firme y la mirada decidida. Por primera vez, no estaba usando su identidad falsa de interna. Se presentó ante todos con su verdadero nombre, la hija del dueño que había permanecido oculta para descubrir la verdad que nadie más se atrevía a enfrentar. Un silencio absoluto cayó en la sala cuando empezó Bam a hablar, con una voz clara pero cargada de la emoción que había contenido durante meses. Sacó la carpeta y comenzó a repartir copias del informe que contenía la documentación detallada de toda la corrupción, el acoso y las injusticias que había descubierto. En cada página estaban las pruebas irrefutables: correos electrónicos que demostraban sobornos, grabaciones de audio con confesiones, estados de cuentas bancarias que vinculan a los responsables con transferencias ilegales y testimonios de empleados que, aunque temerosos, habían confiado en ella lo suficiente como para exponer su verdad. Algunos gerentes intentan disimular la sorpresa, pero en sus ojos había un brillo de temor y rabia contenida. Uno de ellos, Ramírez, el gerente que humillaba a los empleados, intentó interrumpir con una excusa, pero don Ricardo levantó la mano con autoridad y ordenó que guardaran silencio. Isabela siguió leyendo los puntos más graves, sin perder la compostura, denunciando nombres, fechas y hechos con la precisión que solo la verdad puede dar. Cuando terminó, miró directamente a los implicados y dijo con firmeza que sus acciones no solo habían violado las reglas de la empresa, sino la confianza de todos los que trabajan honestamente. No habría excusas ni protección alguna. Les anunció que serían despedidos inmediatamente y que, además, la empresa presentaría las denuncias correspondientes ante las autoridades para que respondiera legalmente por sus actos. Un silencio pesado invadió la sala. Luego, la seguridad entró para escoltar a cada uno de los acusados fuera del edificio. Algunos iban con la cabeza baja, otros con miradas de desafío, pero todos conscientes de que habían sido descubiertos y que su poder se había acabado. Mientras tanto, los empleados que no estaban implicados comenzaron a respirar aliviados, algunos con lágrimas en los ojos, sabiendo que finalmente alguien había puesto fin al abuso y la injusticia que durante años habían soportado en silencio. Don Ricardo se acercó a Isabela y le agradeció, con una mezcla de orgullo y tristeza, por haberle abierto los ojos y salvar la empresa y su reputación. Isabela sintió un peso enorme caer de sus hombros, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La batalla por la honestidad y la justicia no terminaba ahí, pero ese día había demostrado que incluso en los entornos más corruptos, la valentía y la verdad podían abrir camino. Antes de salir de la sala, Isabela se cruzó con Laura, quien la miró con gratitud y esperanza. La joven que había sido despedida injustamente pronto sería reintegrada, junto con otros empleados que también habían sufrido el abuso. La empresa comenzaba una nueva era, y esa transformación nacía de una joven que decidió no callar y luchar por lo que era justo, sin importar el costo. Cuando la puerta de la sala de juntas se cerró tras la última persona expulsada, el silencio se volvió aún más palpable. Don Ricardo, el padre de Isabela, permaneció sentado con la mirada fija en la carpeta que su hija había presentado. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la revelación que acababa de enfrentar. Isabela se acercó a él con paso firme, sabiendo que ese momento era tan delicado como decisivo. «Papá», comenzó con voz serena, «sé que no esperabas esto, pero no podía permitir que la empresa que tú construiste fuera destruida desde adentro. Estos hombres y mujeres no solo traicionaron la confianza de los empleados, sino también la tuya y la de todos los que creen en esta familia». Don Ricardo alzó la vista y por primera vez dejó caer su fachada imponente.
Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y orgullo. Isabela, has hecho lo que muchos no tuvieron el valor de hacer, pero esto solo es el principio. Todavía tenemos que sanar las heridas y reconstruir la confianza. En ese instante, Isabela sintió una oleada de alivio y al mismo tiempo una responsabilidad aún mayor. Sabía que limpiar la corrupción no sería fácil. Había personas que habían sufrido, que habían perdido empleos y que quizás nunca volverían a confiar en el sistema. Pero también sabía que con honestidad y transparencia podían recuperar lo que se había perdido. Con la decisión tomada, don Ricardo convocó una reunión con todo el personal no implicado para comunicar los cambios y las nuevas políticas que implementarán para garantizar un ambiente de trabajo justo y seguro. Isabela, a su lado, observaba las caras que antes estaban llenas de miedo y cansancio, y ahora mostraban una esperanza tímida pero real. Los días que siguieron fueron intensos. Isabela se encargó personalmente de reunirse con empleados, escuchando sus historias, sus miedos y sus expectativas. Laura fue reincorporada con una compensación justa, y su regreso fue celebrado como un símbolo de la nueva etapa. Se establecieron canales confidenciales para denunciar abusos y se implementaron capacitaciones para promover el respeto y la ética. Pero no todo fue sencillo. Algunos de los implicados intentaron contraatacar, enviando cartas anónimas y rumores para desacreditar a Isabela. Sin embargo, la joven CEO no se dejó intimidar. Apoyada por su padre y por un equipo renovado, enfrenta cada ataque con la misma fuerza y convicción que la habían llevado hasta ese momento. En una ocasión, una reunión inesperada con el Consejo de Administración se convirtió en una prueba de fuego. Varios miembros expresaron dudas sobre la manera en que Isabela había manejado la situación, acusándola de actuar con impulsividad y de no respetar los protocolos tradicionales. Pero fue don Ricardo quien puso fin al debate con una frase contundente. Prefiero que mi empresa sea dirigida con coraje y verdad que con miedo y corrupción. Isabela ha demostrado ser la líder que esta familia necesita. Ese respaldo fue un punto de inflexión. La empresa comenzó a recuperarse no solo en lo financiero, sino en la cultura organizacional. Los empleados sentían que podían ser escuchados y valorados. La productividad mejoró y los clientes notaron un cambio genuino en el trato y el compromiso de la compañía. Isabela, a pesar del éxito, nunca olvidó los momentos oscuros que atravesó para llegar ahí. Sabía que la verdadera transformación estaba en el corazón de las personas y que su trabajo era mantener viva esa chispa de integridad. Un día, mientras caminaba por los pasillos ahora llenos de vida, un grupo de jóvenes empleados se le acercó para agradecerle. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Gracias por darnos la oportunidad de creer de nuevo. Antes pensábamos que esto era solo un trabajo, ahora es una familia». Isabela sonrió con humildad, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada riesgo asumido, porque sabía que, a pesar de todo, había logrado algo más grande que un cambio en la empresa. Había dado esperanza a quienes pensaban que nadie los escucharía jamás. Meses después de aquel día decisivo, la empresa brillaba con una nueva luz. Lo que antes era un lugar oscuro y temeroso, ahora se había convertido en un espacio donde el respeto y la honestidad eran las bases de cada decisión. Isabela, aunque joven, había demostrado que la valentía y la verdad podían derribar incluso las estructuras más corruptas y arraigadas. Su relación con su padre, don Ricardo, también había cambiado. Ya no solo era la hija heredera que algún día tomaría las riendas, sino una socia, una aliada que había salvado la familia de una crisis profunda. Juntos, comenzaron a construir no solo un negocio, sino un legado de integridad y justicia. Laura, la joven que había sufrido injustamente, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para todos los empleados. Su regreso marcó el comienzo de una nueva era en la empresa, una donde nadie tendría que temer por su trabajo o su dignidad. Isabela nunca olvidó los sacrificios que hizo ni las noches de miedo e incertidumbre. Pero esos momentos oscuros solo fortalecieron su determinación y su compromiso con un mundo laboral más justo. Aprendió que el cambio no viene solo de arriba, sino de quienes se atreven a levantar la voz y luchar por lo correcto, sin importar el costo. Esta historia es un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, la verdad siempre encuentra su lugar. Y que en cada empresa, en cada familia, hay personas capaces de transformar el miedo en esperanza, la injusticia en justicia y la oscuridad en luz. Si esta historia te inspiró, suscríbete y compártela.
Nunca sabes a quién podrías motivar a alzar la voz.